El título del mensaje en este día es Cuidado con los focos rojos en su vida. Y es espectacular ver cómo cuando algo le sucede a usted y a mí, hace mucho tiempo se han encendido focos rojos para mostrarnos el peligro. Solamente que no tenemos cuidado, dejamos que continúe y entonces caemos en estas dificultades. Nosotros sabemos que en la mayoría de los casos que se usan focos rojos sirven para representar un peligro. El rojo de un semáforo, el rojo en el tablero de un carro, la bandera roja en la playa, la tarjeta roja a un jugador de fútbol. En algunos artefactos eléctricos representan que las temperaturas están muy altas, muy calientes y que necesitamos bajar el fuego. Focos rojos en nuestra vida. Cosas que Dios antes de actuar, ojo iglesia, hermanos amados, antes de actuar, Dios nos habla. Antes de que venga la circunstancia dura, difícil, la enfermedad, la escasez, la dificultad familiar, las cosas fuertes en nuestra vida, Dios ha venido hablando, ha venido colocando esos focos rojos para que nosotros podamos saber que vienen cosas, que estamos haciendo cosas mal hechas, que estamos dejando de hacer cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, que Dios nos ha hablado. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de los reyes de Israel. Y también la iglesia del Señor, personajes en la iglesia del Señor, donde se encendieron focos rojos y ellos no tuvieron en cuenta esto, no obedecieron, no se apercibieron de esto y tuvieron grandes dificultades. Entonces, yo quiero que entendamos una cosa, amados. Dios no solamente nos habla de salvación. Y a veces nosotros pensamos que ya somos salvos, que ya Dios nos perdonó los pecados, que ya nosotros podemos vivir en completa libertad y no tener en cuenta las cosas que Dios día tras día nos viene hablando, nos viene mostrando, nos quiere enseñar, quiere que nosotros hagamos y quiere que nosotros dejemos de hacer. Entonces nos quedamos solo con la salvación. Así lo predicamos, así lo enseñamos, ya usted es salvo, ya usted es hijo, ya nada le va a pasar. Ya todas las cosas están cubiertas por la sangre de Yeshua. Ya no pasa nada. Y no nos damos cuenta del daño que nos estamos causando a nosotros mismos y que le estamos causando a un pueblo y a unas personas que nosotros diariamente frecuentamos. Necesitamos estar pendientes de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de lo que los tiempos están mostrando para que nos apercibamos, para que estemos delante de Dios, para que estemos corrigiendo errores, para que estemos haciendo cosas y fortaleciéndonos en la fe. La palabra del Eterno también es usada para estimularnos. La palabra de Dios nos estimula, la palabra de Dios acrecienta nuestra fe. La palabra de Dios nos instruye, quiere instruirnos, pero si no leemos las escrituras, por eso tomamos la decisión nosotros de en cada Shabbat estar leyendo durante 15 minutos la palabra de Dios y recomendamos que a partir de ayer las familias se reunieran en la casa y leyeran esos 15 minutos, esa porción de las escrituras. Si lo hicieron, gloria a Dios. Si no lo hicieron, que Dios los perdone por la desobediencia y háganlo. Que todos los días, durante toda la semana, se lea esa porción, porque necesitamos conocer la palabra de Dios.
Usted y yo necesita saber que cuando usted se sienta allí y se está predicando una palabra en este púlpito, eso es palabra de Dios. Y que Dios te trae aquí y que Dios te conecta a ti es para confirmarte lo que ya te habló durante la semana. Ese es el objetivo y eso es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere instruirnos día a día. Dios quiere animarnos. Dios quiere exhortarnos. Y también Dios quiere advertirnos. Advertirnos las cosas tan difíciles que se están presentando. Entonces, hermano y hermanos, tenemos que ser honestos, todos nosotros. Hemos estado expuestos a situaciones de peligro. Unos supimos salir con habilidad, otros llegaron a quedar atrapados, pero a todos se nos presentaron focos amarillos de prevención y focos rojos que dicen, aquí está. A todos. Pero resulta que la mayoría de las veces no sabemos distinguir estos llamados de atención de Dios. Cuando hay un consejo de parte de alguien espiritual, cuando hay una amonestación de parte de una autoridad espiritual, esos son focos de prevención, focos amarillos para que esté alerta y no espere que se enciendan los focos rojos para que pasemos por esas dificultades. En el pasaje inicial pudimos leer que estas cosas le pasaron a los antiguos, a otros en otras generaciones, y que están escritas para nosotros, para que nosotros no caigamos en lo mismo. Pero yo veo y experimento también muchas veces que seguimos cayendo en estas cosas y repitiendo los mismos tropiezos. Hablando las mismas cosas, pensando de la misma manera, actuando igual que antes y no tomamos la decisión de cambiar. Y todo quedó allí para amonestarnos, para enseñarnos, para prevenirnos. A varios se les presentaron oportunidades para ser precavidos y las aprovecharon. Pero otros simplemente no fueron astutos y quedaron atrapados. Y nosotros los hemos visto, amados hermanos. Nosotros hemos visto en el camino gente que ha caído. Personas que estuvieron con nosotros, que están con nosotros y que cayeron y quedaron postrados. A ellos también se les encendieron focos amarillos y focos rojos. Y a usted y a mí, todos los días, Dios está latente, hablando. La palabra de Dios está allí, hablándonos para que seamos precavidos, para que caminemos como debemos caminar y no pasemos por esas dificultades. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal. Proverbios 22, 3. Busque Proverbios 22, 3. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Por qué dicen los avisados? Porque Dios siempre nos avisa. Nunca, jamás, en toda la historia de la humanidad, Dios ha hecho algo o ha permitido que llegue algo a nuestras vidas sin antes avisarnos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios es papá, porque Dios es padre, porque Él es bueno. Y así como ustedes, padres, le avisan a sus hijos y los quieren prevenir de situaciones difíciles, igual Dios. Él nos avisa y dice, el avisado
el que recibió el anuncio de Dios, ve el mal y se esconde. Pero los simples, los desobedientes, los insensatos, los que se creen que pueden y que no necesitan obedecer, pasan y reciben el daño. Y después, Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? Proverbios capítulo 14 y versículo 16. Y en este caso dice la palabra el sabio. El sabio teme y se aparta del mal. Entonces vemos aquí al avisado y al sabio, al que tiene temor de Yahweh, al que tiene temor de caer en circunstancias, en situaciones. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Yo confío, yo soy fuerte, yo sé lo que hago. A mí no me va a pasar. Eso le pasa a ellos, pero a mí no. Ese es el insolente. Él se muestra confiado de sí mismo. Pero si nuestra confianza no está en el temor de Yahweh, imposible que podamos salir ilesos de las circunstancias difíciles. Vamos a mirar algunos ejemplos de reyes, hombres que tenían la promesa del Padre, hombres que tenían el linaje de reyes, linaje real, y que eran puestos por Dios para hacer grandes cosas y tener el nombre del Eterno y de la nación en alto. Y empezaron bien, empezaron haciendo las cosas bien, así como muchas veces nosotros los hijos de Dios también lo hemos hecho y lo hacemos. Empezamos muy bien, pero después nos confiamos, después creemos que ya no hay necesidad de tanto y empezamos a soltar y empezamos a darle lugar al enemigo y empezamos a abrirle puertas al enemigo, y ahí es cuando viene la caída. Yo quiero que veamos en este día 3 reyes de Israel. Y yo les pido que ustedes, que les gusta leer la palabra, lean los capítulos completos y la vida completa de ellos para que ustedes vean la bendición que estaba sobre sus vidas y la perdieron. Para que a nosotros no nos pase lo mismo. Este primer rey del que vamos a hablar es Roboam. Número 1, se encendieron focos rojos en la vida de Roboam. Y vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Yahweh. Crónicas, segunda del 12 del 1 al 5. ¿Estamos allí? Cuando Roboam había consolidado el reino. Pongamos mucho cuidado cuando leemos y como está escrito. Cuando Roboam había consolidado el reino, mire lo que hizo. Él se confió, él se aseguró, él se sintió seguro. ¿Y sabe qué hizo? Dejó la ley de Yahweh y todo Israel también la dejó. Y esto para los padres, esto para las familias, amados. Cuando una autoridad deja la ley, cuando una autoridad menosprecia la palabra de Dios, todo lo que está debajo de él también lo deja. Cuando un padre de familia, cuando una madre de familia no está delante de Dios con la palabra del Señor,
lo que está debajo de ellos también lo va a dejar. Dice claramente, cuando Roboán había consolidado el reino, cuando se aseguró, cuando todo se sentía que ya no necesitaba la ley de Yahweh, entonces dejó la ley de Yahweh y todo el pueblo también la dejó. Todo el pueblo la soltó. Todo el pueblo la menospreció. Dijo que ya no había necesidad. Continuemos leyendo el siguiente versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Yahweh en el 5.º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquienos y etíopes, no tenían número, eran cantidades, eran innumerables los enemigos que se levantaron única y exclusivamente por haber dejado la ley de Yahweh. Yo pensaba cuando leía esto, ¿cuántas veces Dios habría querido hablarles y decirle, cuidado, Roboán, cuidado pueblo? Pero como dejaron la ley, como dejaron la palabra, como no se interesaron más, entonces los sorprendieron los enemigos. Sin número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta, versículo 5. Entonces vino el profeta Samaías a Roboán y a los príncipes de Judá, a los líderes, a las cabezas que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo, así ha dicho Yahweh, vosotros me habéis dejado y yo también te he dejado en manos de los enemigos. Vosotros me habéis dejado. Y yo entendía, amados hermanos, y quiero con todo mi corazón que ustedes entiendan esto. Cuando vienen esas cosas, cuando los enemigos se levantan, cuando las enfermedades, las calamidades, las cosas terribles se levantan en una familia, los pleitos, las enemistades, los celos, las contiendas, las disensiones, cuando se levantan en una familia, es porque Dios nos ha dejado, pero antes nosotros lo dejamos a Él. Cuando los enemigos, yo hablaba con alguien anoche y le decía, si un padre de familia, si una autoridad se levanta para cubrir su casa con la palabra del Eterno, estando delante de Dios, arrepentido de sus pecados, el diablo no puede entrar a ese lugar. El enemigo no puede traspasar esa autoridad que Dios dio, porque es la autoridad de Dios representada en ese varón, en esa mujer de Dios. No puede el diablo, y puede tranquilamente ese hombre, ese hogar, reprenderlo y no permitir que entre a socavar su familia. Cuando estas cosas pasan, es porque hemos dejado al Eterno. Y aquí le dice, vosotros me habéis dejado, y yo también te he dejado en manos de Sisac, en manos de los enemigos. Y después tenemos que venir, hermanos, apaleados por el enemigo, a tratar de reconstruir, a llorar delante de Dios, pero es que en un pasado lo dejamos. Y tenemos que venir a implorar, ya no su bendición, hermanos, sino su misericordia. Su misericordia para que nos ayude, su misericordia para que nos perdone y volver a empezar el camino que dejamos atrás. Porque dejamos el camino, torcemos nuestra forma, nuestra manera de ser, de caminar como Dios dice. Entonces, amado, Roboán y su pueblo abandonaron a Dios. Él anduvo por un tiempo, anduvo bien. Si usted quiere, mire el capítulo 11, versículo 17. Allí mismo en Segunda de Crónicas 11, 17. Por eso le digo que usted debe leerse estos capítulos para que sepamos exactamente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. 11, 17.
Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, nada menos, nieto del rey David, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón, y por ende en el camino de Yahweh. Entonces, amados hermanos, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam como rey. Por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino que debían andar. Pero se fue volviendo remiso a la palabra en los mandamientos de Dios. Mientras temió que su reino se tambalease, cumplió con el deber a fin de que Dios le fuese propicio. Y a eso nos pasa a nosotros, amados hermanos. Condicionamos a Dios y decimos, bueno, Señor, yo me voy a portar bien, yo voy a caminar bien para que usted me ayude en esto. Y cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos libra, cuando Dios nos bendice, empezamos a aflojar, empezamos a dejar poco a poco, un poquito hoy y otro mañana. Si orábamos media hora, ya no necesito orar tanto, ya voy a orar un cuarto de hora nomás. Y después 5 minutos y después nada, nos levantamos como si nada y seguimos trabajando, seguimos haciendo, seguimos buscando y no nos damos cuenta que dejamos a Dios. El dejar a la palabra es dejar a Dios. Porque esto es Él. La palabra es Yeshua mismo. Y Él está con nosotros y en nosotros. Entonces, amados, Él se fue volviendo duro de corazón. Por un tiempo le cumplió a Dios. Pero cuando pensó que su trono estaba consolidado, creyó que ya no necesitaba más de la ley, que ya podía dispensarse de ella. Y eso nos pasa a nosotros, los cristianos, todos los días y a todos. Cuando empezamos muy bien y tenemos una cantidad de deseos y colocamos allí y empezamos a obrar para alcanzar esto. Pero cuando los alcanzamos, empezamos a dejar de un lado a la palabra, a Dios y la devoción a Dios. Era el hijo e inmediato sucesor de Salomón en el trono de Israel. En vez de solidificar el reino, lo que vio fue la desintegración del reino. Una vida de excesos lo dañó. Se sintió seguro. Ya lo tenía todo. Cometió el error que muchos cometemos, dejar la palabra de Dios o ser selectivo con la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacen muchos hermanos, muchos cristianos, mucho pueblo de Dios? Somos selectivos con la palabra de Dios. Seleccionamos las porciones. Las bendiciones las tomamos, las promesas las tomamos, pero las demandas de Dios las dejamos de un lado y decimos que no es para nosotros. Y esto es lo que ha pasado. Somos selectivos y resulta que Dios quiere fortalecernos, Dios quiere mostrarnos, Dios quiere formarnos, Dios quiere cambiarnos, restaurarnos, pero nosotros queremos es la bendición del Eterno. En otros que se encendió también focos rojos fue en la vida de Josafat, otro rey de Israel. Para eso vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Siga ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y vamos al versículo 1. Reinó en su lugar Josafat. ¿En lugar de quién? De Roboam.
Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Otro que fue bendecido. Otro que Dios apoyó, que Dios confirmó. El versículo 2 dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Versículo 3. Y Yahweh estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Y Yahweh estuvo con él por una razón específica, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Todo le iba bien, en todo le iba bien a Josafat. El versículo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Yahweh. Hermano, ¿no es eso nuestra vida? ¿No somos nosotros iguales? ¿No hemos sido iguales nosotros? ¿No tenemos tiempos de ánimo? ¿No tenemos tiempo de euforia, de pasión, de entrega? Igualito, hermanos, igualitos. Yo veía esto y decía, tremendo, son igualitos a nosotros y nosotros igualitos a ellos. Se animó su corazón en los caminos de Yahweh y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Mientras guardó la palabra de Dios, su vida era en un completo ascenso. Él iba para arriba. Todo le salía bien, como había de esperarse. Cuando caminamos como debemos caminar, todo nos saldrá bien, escrito está. El versículo 12 del capítulo 17. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Pero, aquí está el pero. El pero suyo, el pero mío, el pero de los reyes, el pero del pueblo de Dios. En el momento en que le da la espalda a Dios, comienza su descenso. Nadie, hermano amado, está de pie y cae de una. Siempre en la vida espiritual, en la vida económica, en la vida familiar, hay un descenso lento. Y es Dios permitiendo que nosotros nos demos cuenta, miremos la condición en que estamos, en que está nuestra familia, en que están nuestros hijos, en que está la condición en que está todo a nuestro alrededor, y alcemos los ojos al Señor. Aparece entonces el primer foco rojo en su vida. Mire lo que hizo. Hizo parentesco con un rey pagano, el esposo de Jezabel, y se casó con Atalía. Capítulo 19, versículo 2. Hermano, por favor, ¿cómo es posible? Y pensamos que esto solamente fueron ellos y que qué cosa tan horrible y que qué impresionante estos reyes, esta gente, este pueblo de Dios. Pero todas estas cosas están allí para amonestarnos a nosotros. Y le salió al encuentro el versículo 2 del capítulo 19 de Segunda de Crónicas. 19:2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú. Mire, Dios siempre está allí. Dios nunca nos abandona. Él siempre quiere que prestemos atención y que no corramos con esas tragedias tan horribles. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Yahweh? Pues ha salido de la presencia de Yahweh ira contra ti por esto. Descenso
tras descenso. Hasta que Dios le envió el profeta y le dijo, estoy airado, estoy furioso, estoy sumamente enojado por lo que estás haciendo. Le estás dando ayuda al impío y estás amando a los que me aborrecen a mí. Miremos el capítulo 20, versículo 34. Capítulo 20, versículo 34 al 37. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Oiga, ya le había hablado el Señor, ya Dios le había hablado a través del profeta, ya le dijo, estoy enojado contigo. ¿Y qué hizo este rey? Dios, a mí qué me importa. Trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodavá, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Yahweh destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Qué cosa tan impresionante. Dios le habla primero por medio del profeta. Dios le dice, mira, estoy enojado, estoy airado, mire lo que has hecho, cómo haces parentesco con cómo estás ayudando a los impíos. Estás presentándole ayuda a los que me aborrecen. Estoy enojado. ¿Y él qué hace? Va y hace alianza con otro impío, un hombre dado a la impiedad. Dijo, me ayuda, con voy a salir adelante, me va a sacar de este apuro. ¿Y qué hizo? Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Yahweh destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron hacer nada. Porque ¿qué dice Yeshua el Mesías? Sin mí, nada podéis hacer. Es mejor que nos aseguremos de caminar con Él todos los días de nuestra vida. Ayer nos hablaba el Señor y nos decía que su presencia tenía que ir delante de nosotros porque estamos en un camino que no sabemos por dónde, cómo y qué hacer. Y si su presencia va delante de nosotros, Él nos va guiando y Él nos va llevando. Entonces, amados, cosa terrible es pensar que podemos caminar de cualquier manera como caminan los que no conocen a Yahweh. Es terrible pensar que yo puedo seguir dirigiendo mi casa, mi familia, mis hijos, mi ministerio, mis negocios, sin consultar con Él, sin estar en la presencia de Él. Es terrible. Número 3, les agradezco que me avisen del tiempo porque yo me pierdo. Número 3, se encendieron focos rojos en la vida de Ezequías. Este fue otro rey impresionante. Les recomiendo que se lean el reinado de Ezequías para que usted y yo nos podamos ver allí. En la segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 23, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 23 al 25. Dice así la palabra del Eterno. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Yahweh y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Pero cuando esto sucedió, hermano, por eso les recomiendo que lean todo el contexto para que usted vea todas las bendiciones, que Dios
le había proporcionado a este rey. Y lo último fue que le trajeron a Jerusalén ofrendas a Yahweh y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Versículo 24. Pero mire lo que vino. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Y oró a Yahweh, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Otra vez vemos cómo repercute tanto la bendición como la maldición, tanto el bien como el mal, en todo lo que nos cobija y en todo lo que nosotros cobijamos. Absolutamente. Vino entonces ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Todo aquello sobre lo que Dios te ha puesto acarrea la condenación, acarrea la maldición, acarrea el daño. ¿Por qué? Puesto que usted está en autoridad y ha sido puesto sobre autoridad. Entonces, esas son las situaciones que Dios quiere evitarnos, hermano. Y ustedes ven que cuando hay una cabeza espiritual, el ministro de una iglesia, de una congregación, y está caminando torcido, está mal, toda la iglesia empieza a irle mal. Toda la iglesia empieza a caer en pecado. Y así las autoridades de familia, si no oyen la voz de Dios, si no se ciñen los lomos, si no se paran en este tiempo, amados hermanos, les digo de parte de Dios que las cosas que vienen son sumamente duras y difíciles y que no van a poder si no se ciñen los lomos y obedecen al Señor como Dios está hablando que se obedezca. Este rey vivió en una de las mejores y más importantes de la historia de Israel, pero no supo aprovechar la bendición. Este rey hizo cosas maravillosas. Él al comienzo hizo cosas maravillosas. Él abrió las puertas del templo. Él santificó a todo el pueblo. Él celebró la Pascua, la cual no se celebraba desde los tiempos de Salomón. No supo manejar la prosperidad. Fue la ruina de su vida. Versículo 21 del capítulo 31 de Segunda de Crónicas. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Pero mire el versículo 26. Afortunadamente, él supo humillarse. Después de su orgullo, él supo humillarse. El versículo 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahweh en los días de Ezequías, pero apenas Ezequías falleció, vino la ira de Dios sobre el pueblo. Esa fue la herencia que le dejó Ezequías al pueblo. Versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Y qué estaba en su corazón? Orgullo. ¿Qué estaba en su corazón? Prepotencia, altivez, jactancia. Empezó a mostrar
todas las cosas que tenía, todos los tesoros que le habían llevado, y a decir, estuve grave, estuve enfermo y Dios me dio 15 años más. Entonces, amados, los focos rojos en nuestra vida son para que nosotros estemos advertidos de las circunstancias que vienen y nos volvamos de los malos caminos. Ahora en el Nuevo Testamento vemos los focos rojos en la vida del apóstol Pedro. Lucas, capítulo 22 y versículo 31, Dios le habló a Pedro. Dios le dijo a Pedro lo que venía contra él. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. La respuesta de Pedro, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro se sentía muy seguro. Pedro era uno de los que se consideraban firmes y no tenía miedo de caer, ni porque el mismo Dios le estaba diciendo, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Y por muchas oportunidades Dios le dijo, ore, vele, esté en oración. Lo mismo, hermanos, que le ha dicho a usted. Lo mismo que le ha dicho a usted, orad sin cesar, estén velando, apercíbanse, porque Satanás está buscando cómo zarandearte. Pero Pedro le dijo, yo estoy bien, Señor. Yo no tengo problemas. Yo he creído y creo. Estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mentiras, hermano. Nosotros solo podemos mantenernos firmes si Él está teniéndonos de la mano, si no nos soltamos de su mano. Y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Y cuándo Pedro se iba a imaginar que él iba a decir, yo no conozco a ese hombre? Después de que lo habían visto todos los años de su ministerio caminando con él. Pero Dios sí sabía que eso le iba a pasar a Pedro. Dios sí sabía que eso venía contra él y ese era el zarandeo que el diablo le tenía a Pedro. Él quería avergonzarlo, él quería humillarlo, él quería que llorara por negar al Mesías. Pedro tal vez pensó lo que muchos de nosotros solemos pensar. No, yo sé lo que hago. Yo soy fuerte en la fe. Yo tengo razón. Yo sé conducirme. Yo ando bien. Mire cómo estoy de próspero. Mire cómo estoy de próspera. Mire cómo están mis cosas. Etcétera, etcétera. Pero leamos Lucas 55 al 60. Lucas 55 al 60. No se terminó ese pasaje sin que Pedro hubiera experimentado. Lucas 22, 55 al 60. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y el primer error de Pedro, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Ah? Si Pedro hubiera estado con los suyos, hermano,
Si Pedro hubiera estado en oración, si Pedro hubiera estado con sus compañeros de milicia, pero él se fue y se sentó a calentarse con los impíos, con los que habían entregado al Mesías, con los que estaban confabulados con el enemigo. Se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pedro, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Hermanos, no nos quedemos solamente con lo que leemos. Miremos, amados, pueblo del Eterno, las oportunidades que Dios nos da. Eso todo nos sucedió en el mismo momento. Pasó un tiempito y después pasó una hora. Él había podido recordar las palabras del Mesías. Él dijo que lo iba a negar y lo estoy negando. Y arrepentirse antes de. El versículo 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. ¿Y qué pasó? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Focos rojos. Pero antes de esos focos rojos fueron amarillos. Hubieron advertencias. Hubo misericordia del Eterno. Hubo gracia de Dios extendida sobre él. Pero él permitió que llegara al clímax de la tentación y renegar. Hay otros pasajes donde dice que él maldijo, que él renegó porque no le creían. Entonces, amados, cuidado con los focos rojos en su vida. Cuidado con los focos rojos. Siempre se van a encender. Siempre van a estar ahí latentes. Siempre. Y para terminar, amados, permítame reconocer y decirles que hay focos rojos encendidos. Y esta vez son para advertirnos a nosotros. Hay focos rojos encendidos, hermano, en este tiempo. Vamos a Mateo capítulo 24 y leamos este capítulo. Con esto terminamos y lo dejo para que usted discierna. Mateo 24, versículo 3 en adelante. ¿Estamos allí? Mateo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, Yeshua, como sea, pero es Yeshua, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, focos amarillos, rumores de guerra, más focos amarillos. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, focos amarillos, y reino contra reino, y habrán pestes, ya se van poniendo rojos los focos, y hambres, y siguen poniéndose rojos, y terremotos en diferentes lugares, y esto sí es principio de dolores. Impresionante, hermanos, y todo esto será principio de dolores. Entonces, nos entregarán a tribulación
y los matarán. Amada iglesia del Eterno, hay personas que dicen, que creen, que piensan y enseñan que a nosotros no nos va a tocar. Y yo digo una cosa, si esto no fuera para nosotros, ¿estaría el Señor advirtiendo a sus discípulos? ¿Estaría el Señor queriendo dejar esto escrito para nosotros? No. Él aquí hubiera dicho, pero tranquilo, no se preocupe que a usted no les va a tocar. Todo esto va a acontecer, pero antes de esto a ustedes no les van a tocar ni un pelito. Aquí dice que nos entregarán, aborrecerán y muchos, se levantarán y engañarán a muchos. Pero permítame ir más arribita. Y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Hermanos amados, este es el peligro. ¿Sabe quiénes nos van a entregar? A los que tenemos el nombre, los que no conocen su nombre, los que están pensando que a ellos no les toca. Ellos van a renegar porque ellos estaban esperando otra cosa. Por eso Dios nos quiere apercibir a nosotros, para que estemos firmes, para que confiemos en Él, para que nos aferremos a Él. Y yo digo una cosa, si esto no pasa, gloria a Dios, que no pase, pero si pasa, nosotros estamos asegurados. Nosotros estamos ceñidos los lomos y estamos seguros en Él. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los que dicen, tranquilo, viene una bonanza impresionante, vamos a vivir de lo mejor, no se preocupen, la prosperidad sigue. El evangelio de la prosperidad está fuerte. Falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dejamos de amar, entonces, dejan de amar al Señor, dejan de amar a los propios hermanos, a las propias familias. Se enfría el amor. Pero hay, para el que persevere hasta el fin, este será salvado. Este será guardado, este será protegido, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Continuemos, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ojo, el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Quédese en el campo, quédese allá. Hombre, y si esto no era para nosotros, ¿para qué lo está diciendo entonces? ¿Para qué lo está escribiendo allí? Esta es la respuesta que ellos le estaban haciendo a la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Cuándo será y cómo irá a ser esto, Señor? Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Y no que el día de reposo ya fue quitado? ¿Y no que no está vigente el día de reposo? Aquí está, en el último tiempo, en el tiempo de la tribulación. Aquí está el Señor hablando del día de reposo. Porque habrán entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Amado pueblo de Dios, los focos amarillos, más fuertes y rojos están encendidos. Hay focos encendidos en medio del pueblo del Eterno. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual, dijo el apóstol Pedro, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ahí está la palabra profética. No necesitamos buscar que nos profeticen. No necesitamos buscar que nos adivinen. Aquí está escrito y es la más segura, porque salió de la boca de Yahweh, de la boca pura del Eterno. Recordemos, tenemos la palabra profética más segura. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 19. Por favor, hermanos, obedezcamos. Dice Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso mi Dios no está vivo? ¿Acaso él se quedó mudo y no habla? ¿Que tengo que ir a los adivinos, a los encantadores, a los que no conocen a Yahweh, a los que no conocen su nombre, a preguntarle? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, ojo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, si los profetas amados no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Y si no dijeren conforme a esto, ¿a qué? A la ley y al testimonio. Es porque no les ha amanecido. Y pasarán por las tierras fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Por confiar en lo que no deben confiar, por preguntar donde no deben preguntar, por no confiar en esta preciosa palabra que está escrita. Pero el pueblo del Eterno, amados, somos bienaventurados. Mire lo que dice Deuteronomio 33:29. Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Yahweh? Escudo de tu socorro y espada de tu tributo. Ah, pero es que yo no soy pueblo de Israel. Pues bueno, yo sí. Y usted que me está viendo también. Y usted que está atento a la ley de Yahweh también. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Yahweh, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Amén, amén y amén. Pero ¿sabe una cosa?
Cuidado con los focos rojos. Cuidado con los focos rojos en su vida. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. No pensemos que podemos hacerlo solo. Que yo soy fuerte, que yo soy capaz, que yo soy hábil, que yo tengo capacidad. La capacidad suya, la habilidad suya y mía viene del Eterno. Cuando lo dejamos a Él, Él nos dejará a nosotros y fallarán nuestras fuerzas y nuestra fe decaerá. Así que, amados hermanos, con todo el amor de Yahweh, el Eterno, les digo, cuidado con los focos rojos en su vida. Y podría hacer una pregunta. ¿Se han encendido focos amarillos? Póngase pilas. Padres de familia, levántese, cíñase, cubra a sus hijos, cubra a su esposa. Dios tiene bendición, Dios tiene cobertura, Dios tiene gracia, Dios tiene favor, pero póngase bien con Él. Amén. Hermanos amados, esta era la reflexión para esta mañana. Gloria a Dios. Nunca se olvide que antes de los focos rojos están los amarillos y antes de la caída están los rojos. ¿Para qué? Para que no caigamos en desobediencia, para que no nos sorprenda el mal. Dios me los bendice, me los guarda, nos sostiene fuerte de su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria al Señor. Hay un hermano que quiere decir algo. No sé qué será, pero que lo diga. Hermano, Dios los bendiga. Aquí está David, José David Montenegro García. Aquí vino conmigo, lo convidé a la iglesia y él sabe el propósito que tiene con David. Toda la gloria es para Dios porque él sabe y conoce el propósito que tiene David, que tiene Dios con David. Y David, aquí está tu papá que lo quiere mucho, pero Dios lo ama mucho más que yo. Y sé que Dios tiene un propósito grande con usted y un día estará aquí alabando y glorificando su santo nombre. Él es el Eterno y Él está en control de toda su vida, David. Dios te ama más que yo. El Señor es el Todopoderoso y Él te ama con todo su corazón más que yo, David. Gloria a Dios, gloria al Señor. Jairo es un hermano de la congregación. Lo digo para las personas que están conectadas, que no lo conocen. Él estuvo con nosotros, voy a contar lo que pasó. Él estuvo con nosotros antes cuando estábamos empezando. Fue bautizado en este lugar, pero después no volvimos a saber de él. Se fue, lo buscamos, lo preguntamos, pero él se había decidido irse a dar un paseo. Se fue para el mundial. Después se fue a otra iglesia y a otra iglesia. Y ahora cuando Dios habló a su vida, que este es el lugar donde Él lo había colocado, Él regresó. Y hemos estado clamando, orando y seguimos clamando y seguimos creyendo en que Dios va a levantar a su hijo. Y les digo para que por favor lo pongan en oración. Él se llama José David Montenegro. Él le han diagnosticado esquizofrenia. Hoy está aquí con nosotros y esa fue la razón del testimonio de Jairo y de la exaltación al nombre de Yeshua, el Mesías. Entonces, amados hermanos, José David necesita de nuestras oraciones. Todos los días, cúbralo. Él a veces se va, coge el camino, coge la carretera, se nos pierde. Vamos a buscarlo, preguntamos, lo anunciamos por Facebook y volvemos a traerlo. Y aquí está.
Entonces, amados, él es nuestro hermanito, John Jairo es nuestro hermano y estemos cubriéndolo en oración. Amados, Dios me los bendice, me los guarda y que tengan un feliz comienzo de semana.